El propósito de ellos no podía ser el que nosotros aspiramos, porque ellos lo que querían, como criollos, mejores condiciones en todos los sentidos por los españoles, por la metrópoli. Ningún gran proyecto nacional se ha podido realizar simplemente con un sector. María Trinidad Sánchez no era simplemente la tía de Francisco de Rosario Sánchez. No, era una mujer militante. Gracias, señores, por estar con nosotros en el podcast Reseñas. Un servidor, Rafael Núñez. Adelaida Martínez. Yarido Ortiz, de este Así lado. es. Bueno, en esta semana con un tema que es de nuestro origen, la independencia dominicana. Y vamos a tener a un entrevistado súper interesante que conoce al dedillo. Bien ilustrado sobre ese tema, sobre todo. Y además poeta. Y poeta, escritor, general, soldado, tiene múltiples facetas, el general José Miguel Soto Jiménez. Así es que espérelo ahí, que vamos con esa entrevista de inmediato. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. RANUR es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. RANUR es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, RANUR te acompaña por el camino correcto. Aquí estamos de nuevo, como les habíamos anunciado. El personaje que tenemos hoy en la cabina tiene la resiedumbre de soldado, aunque es un general, nunca pierde ese galón de general. Tiene alma de poeta, así como lo escuchan, alma de poeta, y convicciones nacionalistas, patrióticas. Estamos hablando del general José Miguel Ángel Soto Jiménez. Bienvenido, general, acá al podcast Reseñas. Óyeme, con esa introducción, ¿verdad? Usted sabe que hay efectos ahí, usted es cercano a ese corazón. No, se conmueve. Hace tiempo. Sí. Se conmueve hasta la piedra, pero debo decirte que estoy aquí de una manera, me siento muy complacido de estar aquí. Como siempre lo hacemos, siempre lo hemos hecho desde tiempos inmemoriales. Pero te diré además que esa complacencia tiene que ver con razones muy evidentes. Primero, por la cercanía del Día de la Fundación de la República, el 27 de febrero, yo le llamo la noche más alta de febrero. Así es.
Sí, y por otro lado, entonces, en virtud a lo que ellas dijeron, a una amistad Así es. que ha soportado todos los embates. Todos los embates. Todos los embates. Somos Entonces, testigos. Sí, Y además, de mi parte, yo puedo agregar la admiración que tengo por el general, que me tomo la licencia, porque alguna gente me ha dado el mote de experto en comunicación, me tomo la licencia de que cuando veo algo, yo me tomo la libertad de decirle, hey, general, sí. maneje esto así, maneje eso así. Sí, es verdad. Sí. Pero desde hace Porque le tengo una gran estima. Sí, pero hay otra satisfacción también Sí. de estar aquí, que son tus acompañantes, ¿verdad? Porque a pesar de la amistad, estamos florecidos Sí. con la presencia Sí. femenina Sí. que siempre hay que destacar en todos los órdenes. En el Usted caso sabe de- que ese es un fuerte de Rafael. Sí. Trabaja Sí. más con mujeres que con mujeres. hombres. Sí, Sí. Dan y más hay- resultados. Y hay un detalle importante que debo señalar, que la virtud de la mujer, ¿verdad? Es la belleza, que ella la tiene, Sí. pero también la inteligencia. Inteligencia. Que es algo que mezclado es ultra poderoso. Sí, y yo le agrego que las Gracias. mujeres me han dado resultados en el trabajo, se enfocan en el detalle para que las cosas grandes queden bien, Sí, que a veces a nosotros se nos pasa. sí, es así. Sí, son Es muy, así. muy- Son detallistas. Sí, sí, Y sí, reparan en cosas que a veces nosotros no reparamos. nos reparamos. Somos Bueno, un pues complemento uno usted del está otro. aquí para que podamos conversar con libertad en el podcast Reseñas sobre esta fecha memorable del 27 de febrero, la independencia, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco del Rosario Sánchez y demás patriotas. ¿Cómo es el primer partido? La Trinitaria, ¿cómo se forma eso? Pero mira, no solamente el primer partido, porque debo decirte que en honor a la verdad, el primer partido dominicano es anterior a la República. Oh, Es un detalle que la gente no repara mucho en eso, Sí, sí, sí. naturalmente por la trascendencia del hecho. Pero debo decirte que es un partido que nace, se puede llamar de la corriente liberal, pero liberal con relación a España, ¿verdad? Que es el partido de Núñez de Cáceres, de de la Correa y independencia efímera. Cidrón, de López, Medrano. Bueno, fíjate, ese es el primer partido dominicano. Que hay que explicar, interesante esto, que ese primer partido nace a raíz ellos se fundamentan en la Constitución de Cádiz cuando estaba intervenida o ocupada militarmente España, con el rey Fernando VII, un rey cautivo que Napoleón se lo llevó para inclusive a vivir a París. Y entonces, las raíces de ese partido, y esa visión que yo tengo, uno de los culpables eres tú. Te voy a ¿Cómo así? Claro. Pero eso hace mucho. Porque Yo ni tú estaba vivo. tú me metiste a mí en el Festival de las Ideas, ¿verdad? Ay, sí, recuerdo. Sí, y entonces, en el Festival de las Ideas, Wow, sí. el tema que me correspondió a mí Sí, sí, sí. fue el origen de las ideas del pensamiento liberal. Liberal. Está en el libro. Sí, y que yo lo expuse precisamente en el caso en la Universidad Autónoma. ¿Verdad? Y entonces, ahí está claramente que ese partido debió ser el inicio, en ese momento, de la independencia. Pero resulta que no, que por muchísimas razones, ese partido entonces es el que produce, por así decirlo, la llamada independencia efímera. Que duró 2 meses y 8 días. Sí, 2 Sí. meses y 8 días. Sí. ¿Y cuál era el propósito de ello? Exacto. El propósito de ello no podía ser el que nosotros aspiramos, porque ellos lo que querían, como criollos, mejores condiciones en todos los sentidos por los españoles, por la metrópoli. ¿Verdad? Y entonces hay que tomar en cuenta que ver el fenómeno de quiénes fueron esos. Bueno, el primer iniciador de eso fue Sánchez Valverde, un sacerdote. Sánchez Valverde, que era un intelectual y que era escritor. Todos los fundadores de ese partido fueron rectores de una universidad. Ahora hay que ver de qué universidad. Lo que es hoy la Universidad Autónoma, la Universidad de Santo Domingo, que tenía 20 o 25 alumnos, ¿verdad?
en una ciudad también que era una ciudad que tenía 2 o 3 mil habitantes. Sí, ¿verdad? también. Pero Era proporcional. ellos todos eran escritores, escribían en latín, en español, en francés. Pero hay un detalle interesante. En una nación que para esa época, un pueblo que para esa época tenía un 80 o un 90% de analfabetos, ¿verdad? Y cometieron errores. Núñez de Cáceres cometió errores. Quizás no lo que se los indilgan, pero es un error producto de la desconexión que suelen tener los intelectuales del pueblo. Que no aterrizan del pueblo, ¿verdad? Sí. Entonces, el primer error que yo me atrevo a catalogar. ¿Y qué contraste, generales? Esa clase política de antes, intelectuales formados, profesionales, a diferencia ahora de muchos de los que integran las filas de los partidos. Sí, hay otro detalle que Señores, se me hemos escapó. tenido congresistas que ni siquiera bachilleres son. No. En el pasado reciente, sin que esto constituya un baldón, estoy hablando en la época de los 12 años, hubo legisladores que eran analfabetos. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Por lo menos yo conozco 2. Fíjate, estaban bien repartidos en género. Ahora, Era Padre celestial. varones, un varón y una hembra. Eran analfabetos. Antes de Sí, que... o analfabetos funcionales, vamos a llamarle así, para atenuar la cosa. Yo no quiero profundizar en eso ahora. Me interesa que usted siga con Sí. el enfoque de Sánchez Valverde, Sí. Núñez de Cáceres, porque entonces a mí me está llegando la idea, que puede ser que la audiencia también, que la visión de profundidad entre la formación de ese movimiento y el de la Trinitaria era más profundo. Sí. No, pero no solamente es más profundo. Es que fíjate en Juan Pablo Duarte, en el padre de la patria, no uno de los padres de la patria, yo lo considero como el padre de la patria porque los otros 2 eran sus mejores alumnos y sus acólitos. Así Exacto. es, así es. Entonces, yo te digo que ellos, ni Duarte, ni siquiera menciona nunca lo que había pasado 22 años antes. No es referente. Es más, es novelable casi el hecho de que Núñez de Cáceres tiene que abandonar el país cuando lo ocupan los haitianos en el 22 y se va a vivir a Venezuela. Pero con otras condiciones, porque siendo un ex rector de la universidad y siendo también un tipo con mucha influencia en la Iglesia Católica, Páez, el presidente Páez de Venezuela, casi lo designa. Dice que no le permitió la entrada a Bolívar. Pero hay una condición ahí interesante. Lo que pasa es que Núñez de Cáceres era un intelectual. Sí, claro. Había sido rector de la universidad. Y entonces Páez, en ese momento enemistado con Bolívar, que está en Colombia, ¿verdad? Hace así y lo capta. Llegó a dirigir un periódico. Era uno de sus asistentes o de sus asesores, el presidente Páez. Y entonces, cuando después Páez se arregla con Bolívar, con el Libertador, que está en Colombia, la condición que le pone Bolívar, y esto es coloquial, es que le saque el dominicano ese día. ¿Por qué? Porque Núñez de Cáceres estaba resentido. ¿Con qué estaba resentido? Porque cuando él se enteró, fíjate la ironía, de la independencia dominicana del 44, se enteró 3 años después. Wow. Él tuvo que irse, con la dificultad que te dije, tuvo que irse a Tamaulipas. Oh, wow. Y es uno de los fundadores de la Universidad de Tamaulipas. Y es uno de los firmantes de la Carta de Independencia de México. Y un nieto de Núñez de Cáceres, Portegil, llegó a presidente de la República. Sí. ¿Verdad? Sí, y entonces, entre los firmantes de la independencia, que creo que está en el Capitolio, en el Congreso, ahí está el nombre de Núñez. Bueno, el asunto es que Núñez de Cáceres se entera, fíjate lo que son las ironías de la vida. Porque él iba cada cierto tiempo, o cuando llegaba un barco a Tamaulipas, él iba ¿a qué? A buscar los periódicos que venían en los barcos. No existía nada de comunicación. Y entonces, en un periódico italiano, él se entera, ¿verdad?, por una noticia del periódico, de que había la República Dominicana. Sí. Inclusive ese nombre
le impactó, porque eso fue uno de los problemas de Núñez de Cáceres. Emocionalmente le afectó. Él le puso, primer problema, para que tú veas, hablamos de la desconexión. Mi de pregunta va por ahí. Sí, él le pone al nuevo país, le pone Haití español. Segundo, la bandera que le pone es la de la Gran Colombia. Y fíjate un detalle, porque ahora Caracas, por ejemplo, está a 1 hora de vuelo. Sí. ¿Y cuánto era en ese momento, verdad? Cuando le llevan eso a Bolívar, que no lo sabe, ¿verdad? Bolívar, con una objetividad y unas muy luces propia que podría resentirnos, ¿verdad? Yo confieso que sigo un poco descompuesto con Bolívar por eso. Fue un pasaje Porque de la vida de él le Bolívar. dice, creo que fue a Santander, al hombre de las leyes, mira, sí. cuando él ve la comunicación, coge eso y ponlo por ahí para que negociemos con las potencias esa isla, ¿verdad? Esa pequeña isla, que él conocía muy bien. Sí. Pero el problema es que cuando él recibió esa comunicación, ya los haitianos habían ocupado Santo Domingo, ¿verdad? Que también hay que explicar lo que es importante en la independencia. La actitud de ocupación de la isla tenía su basamenta por el pasado reciente, de que ellos no querían ninguna potencia de ese lado. Estamos hablando ni España, ni Francia, ninguna, porque recuerda que Haití fue el segundo país, el segundo país en declarar su independencia y el primero en abolir la esclavitud. El primero en abolir la esclavitud. Sí, fue Haití. Sí. Y entonces, ahí venía el inconveniente. Yo me imagino el dolor que debió sentir Núñez de Cáceres cuando se enteró de que su idea... Que no lo logró él. Que no lo logró él. Y con esa discriminación de la época, óyeme cómo le decían a eso que él le llama el partido de los trinitarios, le decían la revolución de los muchachos, o filorio, ¿verdad? Y ustedes saben muy bien lo que dice el pueblo, aquello de que el que se acuesta con muchachos, eso mismo, ¿verdad? Para no repetir la grosería. Entonces una discriminación. ¿Quién lo discriminaba así? Los conservadores. Claro. Los conservadores. Y entonces es interesantísimo ese proceso y qué bueno que tú te intereses y ustedes se interesen. Pero qué penoso eso de ese resentimiento de Núñez de Cáceres. Porque no, es entendible por un lado. Sí, pero escúcheme, pero no podemos llamarle resentimiento. Fíjate que yo le llamo dolor. Un dolor. Un dolor grande, ¿verdad? Indignado. Y con Bolívar lo que yo digo que tengo mis quisquillas, debo rectificarlo. Porque Bolívar tenía también, y eso prevaleció en el tiempo, y yo creo que todavía prevalece un poquito, tenía una deuda con el presidente Petión. Sí. Porque después de la Primera República en Venezuela, él tuvo que venir a las islas, llegó, y tú sabes cómo regresó. Con la ayuda de Petión. Alexander Petión. Sí, con armas. Porque yo digo que es una figura que hay que estudiarla bien, tanto a él como a Dessalines, ¿verdad? Guardando las diferencias. Porque, fíjate, es una figura que la gente tampoco conoce, que eran africanos, no de origen. Habían nacido en África. Entonces el hecho... que nosotros siempre subestimamos a los africanos, pero ese señor hay que leer los aprestos constitucionales de Petión, y en el caso de Dessalines, una cosa que se le llama el negro de Breda, óyeme, es interesante, y es una muestra de por qué el problema que afrontamos nosotros, que no entendemos. Haití vive sumido y ha vivido sumido en la barbarie, ¿verdad? Porque el padre de la patria haitiana, que es Jean-Jacques Dessalines, ¿verdad? Murió picoteado, macheteado por ellos mismos, por su escolta. Así es. Y hay una leyenda que una negra que se llamaba Yan, también seguidora de él, cogió la cabeza de él y salió corriendo y se la llevó. Wow. Dicen que era loca, dicen que era loca, ¿verdad? Sí. Pero fíjense. Y ese comportamiento todavía sigue en ese pueblo, Dios mío. Ese es uno de los problemas. La barbarie, el sentido de la barbarie. ¿Cómo la vemos nosotros ahora? Ya picotearon el padre de la patria. Pero hay otra cosa,
que ahora, hasta hace unos años, y tú crees que yo no sé si se usa todavía, pero entre sus problemas internos estaba lo que se llamaba el suplicio del collar. Sí. Le ponían una goma sí, prendida. Cuando Dios Arismendi mío. lo utilizaron muchísimo. Claro, claro. Usted Claro. O sea que hablaba- ese ha sido una constante. Pero yo quiero que ustedes me permitan, se ha hablado mucho de la independencia. No, Muchísimo. falta. Sí, no, yo digo no, pero no nosotros. Y yo creo que debe seguir hablando y recalcando de eso. Porque la historia, yo le he dicho siempre a mi amigo, que la historia no sirve para nada, sino como referente. Si no la Referente, conocemos a no, y cito profundidad. mucho una frase de Metternich que él decía que el pasado me sirve en tanto que en vísperas del presente mi alma lucha con el futuro. Para lo que la historia sirve realmente es como referente, referente. Y esos antecedentes sirven para forjar tanto el presente como el futuro, ¿verdad? Eso es lo que dice la frase de... Pero ¿qué es la realidad? Entonces, hay aspectos de la independencia que, por falla quizá de la educación formal, a veces... Por no ahí solamente- voy yo. ¿Cuáles son esos mitos y esas verdades No, y- de la Pero independencia? es más que un mito, es un hecho. Mira lo que pasa. Poco se ha reparado. Y eso es una invocación a la unidad nacional de hoy, de que la noche del 27 de febrero fue posible, ¿verdad? Sencillamente por la unión de los conservadores y de los liberales. Y de los liberales. Si no se hubiesen unido, No se logra. Y entonces hay que conocerlo en sus detalles. Porque fíjate, nosotros, Eso es un los mensaje para dominicanos, las divisiones. Sí. sí. Cuando hay No, no. división, sucumbe Sí, cualquier sí, proyecto. Fíjate, ningún gran proyecto nacional se ha podido realizar simplemente con un sector. Con un sector. Con un eso es Tiene que así. ser La la unión. unión de todos los sectores. Y fíjese, y esa es la gran lección, Sí. como dice el pueblo, el diablo está en los detalles. Entonces, en los detalles, mira, te debo decir que como todos sabemos, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, no estaba en el país. Había tenido que salir del país. ¿Por qué? Y el hecho que te voy a decir demuestra la calidad de Juan Pablo Duarte estratégica. Claro. Juan Pablo Duarte lo que hizo fue que se involucró en la Revolución Reformista del 1843. ¿Para qué fue esa revolución? Para derrocar a Boyer, que era un tirano no solamente para nosotros, sino para ellos también. Entonces, los liberales, entendieron los liberales en Haití, pero había que discutir eso de liberales y conservadores en Haití. Bueno. Entonces, lo que hicieron fue que Duarte se involucró. ¿A quién mandó a que hiciera esas labores de conspiración contra Boyer? A Ramón Matías Mayer, que acabamos de celebrar su día. Y se fue a el Puerto 25. Príncipe Sí. y se reunió. Pero, óyeme, según los apuntes de Rosa Duarte, en esa revolución, Duarte se involucró tanto que hubo que sujetarlo y nadie pudo sujetarlo para ir espada en mano Así es. al Parque Independencia, lo que hoy es el Parque Independencia, a la plaza, a combatir él, ¿verdad? Pero ahí surge una característica, y no solamente Duarte, todo su corriente, ¿verdad? Toda su corriente política se involucró en ellos. ¿Para qué? Para ensayar su revolución y tomar espacios. Pero pasó un detalle que nos enseña que es una característica de los haitianos no cumplir sus acuerdos ni cumplir sus pactos. Lo hemos Porque visto entonces, Históricamente. Históricamente, ¿qué sucedió? Que llegó el señor presidente, el nuevo presidente, Charles Gerard-Ainé, y lo primero que hizo fue, y lo hizo aquí, no solamente allá, cuando vino aquí, para que usted vea la importancia que tuvo la revolución reformista en ese esquema, Duarte tuvo que irse. Sí. Y Santana fue hecho prisionero. Toda la gente de Duarte cayó presa en la Revolución Reformista, ¿verdad? Y algunos se salvaron. Por ejemplo, Francisco del Rosario Sánchez permaneció en el país, pero tú sabes cómo. Hubo que fingir un entierro, pero un entierro formal, un velorio, ¿verdad? Sí. Y un entierro. Para salvarle el pellejo. ¿No? Y para poder seguir Sí. en su el asunto. lucha. Lo que pasa es que era una figura menos
menos vulnerable que Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Y entonces, el hombre de la noche más alta de febrero es Ramón Matías Mella. Que poniendo Mella al militar, yo creo que le estamos quitando atributos reales, porque fue militar realmente. Es más, los tres fueron militares, que tampoco se ha dicho. Los tres, por eso hubo un problema al principio del Estado, de la fundación del Estado, que eso debo decirlo también. Nosotros estamos perseguidos, los dominicanos, por el 3. ¿Cómo así? Por el número 3. Mira, de forma religiosa. Ya eso ha desaparecido. Ya eso ha desaparecido. Porque quiero preguntarle de Pedro Santana. Termíneme esa idea. Algo de Pedro Santana. Interesante lo que te voy a decir. Es que, ¿y de dónde viene eso? Yo te puedo decir, aunque es anterior, recalcado. ¿Anterior a la Trinitaria? Sí, claro. Pues la Trinitaria es una consecuencia de eso. Es una consecuencia de eso, porque, miren, simple, sin entrar en mucha filosofía, para no alargar mucho la perorata. Mira, número 1, 3 carabelas. La Pinta, la Niña y la Santa. Yo no había caído en cuenta de eso. Entonces, te estoy acortando, 3 padres de la patria, 3 nombres. Nosotros somos un país con 3 nombres, aunque oficialmente se llama República Dominicana, pero se le dice Santo Domingo, Quisqueya, que no es Quisqueya, la frase, el nombre está ahí, no es Quisquea. Y Quisquea lo que quiere decir es madre de las tierras, madre de todas las tierras. Entonces tenemos el caso de las 3 calaveras, los 3 nombres, Santo Domingo. La mayoría de los extranjeros, cuando se reciben en el país, es Santo Domingo. Tú eres de Santo Domingo. Claro, son 3, ¿verdad? Pero también tú vas a encontrar en el hecho que estamos hablando ahora. Fíjate que nos persigue el 3. Cosas que debieron pasar juntas, aquí pasaron 3 cosas que hay que ponerlo en su sitio. La Declaración de la Independencia es el manifiesto del 16 de enero de 1844. Esa es la manifestación. La creación del Estado Dominicano, ¿verdad? Si tú quieres, puedes decir, uno es proclama, la otra es el hecho mismo de la independencia. La fundación del Estado ocurre el 27 de febrero y la Constitución ocurre en noviembre. Son 3, las cosas que en muchos países pasan al mismo tiempo. Sí, aquí, en un solo acto. Sí, para cumplir el 3. Y yo te digo que el origen del 3, y yo podemos agotar el programa hablando del 3, viene, ¿tú sabes de dónde? De una cosa que en mi... Y Dios, patria y libertad en el escudo. Dios, patria y libertad. No, estamos 3 colores. Sí, no todos. Si tú te pones a... Ya empezó a sumar. Pero no había reflexionado sobre eso, general. Sí, pero hay otro detalle interesante que tú debes de saber. Los 3 padres de la patria. ¿Por qué 3 padres de la patria? Y hay que decir que el que hace esa proclamación de 3 padres de la patria es el dictador más sangriento del siglo XIX, que se le pega a Santana y no es Santana, que es Ulises Heró. Y la exaltación a Duarte, realmente, y el que trae sus restos es Ulises Heró. Es Ulises Heró. Y cuando comenzamos... Que manda una fragata, la fragata a buscarlo, una comisión. No, y no solamente eso, sino una apoteosis. ¿Cómo lo recibió? Una apoteosis. Pero fíjate un detalle interesante, que no se crean que lo que está pasando en la media ahora y en los medios, eso es nuevo, Lo que son los medios. Sí. Oye, cuando se proclamaron los 3 padres de la patria, hubo una discusión nacional. Hubo una discusión nacional. Y ahí es que Lili, que era uno, a pesar de su carácter, que todo el mundo lo ve grotesco, era un hombre muy inteligente, dice, óigame, para acabar la discusión, por haber puesto los 3, había gente que metía otro, y la preeminencia. Él le dijo, no me mueva los altares porque se me caen los santos. Porque comenzaron a sacar. Una inteligencia genuina. No, y sobre todo natural. Sí, bueno, pero el caso más importante de esto, de la noche más alta de febrero, es que todo el mundo, y a todos nos enseñaron, que el asunto fue en la Puerta del Conde. Sí. Pero tuvo un preámbulo interesante. Y el testimonio que yo estoy dando no me lo inventé yo. Hay escritos de algunos trinitarios, pero también un personaje extranjero, que era el cónsul de Francia, muy importante, pero sobre todo era el anclaje de
la corriente conservadora que se llamaba Jucheró de Saint-Denis, que vivía muy cerca de la Puerta de la Misericordia. Entonces él casi fue testigo de todo lo que pasó ahí. Y ahí comenzó el asunto. Se citó, se acordó que tenían que juntarse en la Puerta de la Misericordia, sobre todo el partido duartiano, iba a juntarse ahí. Se iba a juntar, la cabeza era Ramón Matías Mella. Iban a marchar hacia la Puerta del Conde, ¿verdad? Y ahí proclamar la independencia. Eso se acordó para las 10 de la noche. Pero, ¿sabes que los dominicanos tienen un problema? Que llegan tarde hasta su entierro. ¿Bueno? Y entonces, yo soy muy dominicana. Sí, entonces ya era las 12 de la noche y había llegado, el cálculo es mío, un tercio de los convocados. Y ya los que estaban sospechando, tenían que irse, porque eso es otra cosa que no se ha dicho. Estamos viviendo una dictadura. Claro. Una dictadura donde no podían juntarse en un parque más de 3. Sí. Y de ahí viene la palabra calié. La palabra calié viene de ahí. Calié es cuaderno. Porque si la veían ustedes tres ahí, iba el tipo del cuaderno. ¿Y qué usted hace aquí? Como Gaviria, como el Sí. narcotraficante colombiano. Exactamente. Y de ahí viene la palabra. Bueno, pero ¿qué pasó? Ahí algo tengo que meter, hay que meter la poesía como quiera. Sí. Un hecho que a mí me conmueve. Todavía hoy yo lo leo o lo cito y se me paran los pelos del cuerpo. ¿Qué pasó? Que cuando están ahí en esa, llega un muchacho de 15 años, apellido Mañana. Llega con un sable más grande que él. Y Mella le dice, ¿a dónde vas, muchacho? Por lo que le decía ahorita. Sí. Y él le dice, ¿dónde van los hombres? Wow. O sea que ese muchacho que no estaba convocado, exacto, al ver el movimiento. Me encanta esa. Y entonces cogí de ahí, es que pasa el famoso trabucazo. ¿Para qué? Para hacer lo que hizo Hernán Cortés, ¿verdad? Para quemar las naves. Sí. O sea, para que no se me vayan más, ya es hay para adelante. No que me parar. Sí. Entonces marchan. Ahora o nunca. Marchan hacia la Puerta del Conde. Antes de seguir en eso, dos cositas para que usted me las detalle. Sí. A mí me gusta escucharlo a usted hablar de historia. Hasta a mí, usted no ve que estoy calladita. Pedro Santana, pero además, ¿cómo es que este ejército, si es que se le puede llamar ejército, de los trinitarios, enfrenta a un ejército de verdad que había peleado con franceses, que había peleado que habían derrotado. Había derrotado a los franceses. A los franceses, sí. De Napoleón Bonaparte. Sí, exacto. Sí. A Napoleón, aquí. Entonces, ¿cómo es eso? Y además, Pedro Santana. Sí. Esa divergencia entre Pedro Santana y los duartianos. Sí, está bien. Pero mira, yo no te puedo responder eso hasta que yo no termine mi relato, porque tiene que ver mucho. Sí, yo sé. Resulta cuando ellos llegan a la Puerta del Conde, ¿verdad? Cuando ellos llegan a la Puerta del Conde, estamos hablando, vamos a llamarle ya los trinitarios, cuando ellos llegan ahí, los duartianos, resulta que encuentran al Partido Conservador ahí esperándolo. Y algo, ya también esto es coloquial, y algunos reclaman, pero bueno, acá esto era a las 10. Oh. Y ustedes llegan, ¿verdad? A las 12. Con los comentarios que se derivan de esas cosas. Sí. Entonces, ¿qué yo te quiero decir con eso? Que era obvio que los conservadores habían hecho un acuerdo, habían llegado a un acuerdo. Y el acuerdo tiene su historia también. ¿Por qué? Por el manifiesto del 16 de enero. Bobadilla se lo atribuye él documentalmente. Yo escribí el manifiesto del 16 de enero. Eso dice él. Pero no es verdad. La verdad es que eso lo escribió Francisco del Rosario Sánchez. No fue Bobadilla y Briones. No, Bobadilla, óyeme qué es lo que pasó. Otro mito. ¿Qué pasa? Que Tomás Bobadilla era un intelectual. Y había sido y lo era, miembro del gobierno haitiano de ocupación. Es más, su primer nombramiento en el 22 era comisario del gobierno. Sí. O sea, una especie de primer ministro, ¿verdad? Cuando Borguelá. Sí. Bueno, pero ¿qué sucede? Que entonces
Ya yo te dije que Duarte estaba afuera. Bueno. El que escribió el manifiesto, y yo puedo casi decirlo taxativamente, porque hay un detalle de Sánchez que no se conoce, el abogado Sánchez. Sí, abogado. El abogado. Entonces, él lo escribió. Pero como pasa siempre, todavía hoy pasa eso. Usted puede escribir. Porque Bobadilla era muy guabinoso, sí, y se sí, atribuía entonces, cosas. No, pero mira lo que pasa. Él era Bobadilla sí. Y los conservadores eran enemigos del concepto de la independencia pura. Sí. Lo que creían eran en el proteccionismo sí. Y en el anexionismo. Entonces, ¿qué sucede? Que van y le llevan Mella. Sánchez está en la clandestinidad. Sí. Le hace llegar, y yo me imagino con consenso, para que el viejo los revise. Digo viejo en el sentido de... Y el que tenía la experiencia burocrática en el Estado. Claro. Sí, sí. Y entonces, dice la mala lengua y la mía que no es muy buena, que cuando llega donde cosa, que Bobadilla lee eso, y Bobadilla conoce el Estado, lo que se está fraguando, y ya supo lo que pasó con la revolución del 43, el movimiento del 43, coge y lo lee. Le dice a Mella, y te voy a explicar de dónde viene la relación, le dice a Mella, con una palabrota, dice, los muchachos se van a salir con la suya. Entonces, lo que pasó fue que él le dio forma, le dio forma, porque era un escritor también, le da una forma, ¿verdad? Y lo manda. Yo creo que ahí se selló la relación, ese acuerdo, vamos a llamarle tácito, porque hay otras, por ejemplo, la pregunta que tú hiciste de Santana. Santana, los Santana, como se le llamaba, yo creo que Santana era el Mesías de la clase atera. No para independencia ni nada para eso, ¿verdad? Pero la gente, y no se ha dicho realmente, yo no me explico por qué, porque es rigurosamente histórico. Juan Pablo Duarte hace un viaje al Seibo. ¿A qué? A hablar con los Santana. Así es. Porque con los Santana había que contar. Así es. ¿Verdad? El poder real estaba en las haciendas, en los atos. Y entonces Duarte, que no era como se quiere pintar de Duarte, Duarte era un político de pies a cabeza. Sí, no. ¿Verdad? A Duarte quieren pintarlo como neutral. No, era un político comprometido. Es más, peor aún no, mejor aún, era un revolucionario. Sí. Entonces, él va donde los Santana. Desgraciadamente, Pedro Santana no estaba ahí, estaba su hermano Ramón. ¿Verdad? Que era más ilustrado que Santana. Y entonces, cuando habla con él, el hermano, seguro que lo sabía Santana, que le dice, si viene, comprométete. Y entonces, es Duarte que lleva al movimiento, a la revolución, a los Santana, pero con muy buen juicio, porque hay una relación sociológica que la gente debe entender. Exactamente, que también llega a tu pregunta. No estamos hablando de un ejército formal. Exacto. Pero oye la relación sociológica. ¿Quién eran los generales? Los generales de independencia, ¿quiénes fueron? Los dueños de los atos, los dueños de los atos, los ateros, como se llama, ¿verdad? ¿Quién eran los oficiales? Sus capataces. ¿Y quién eran los soldados? Sus peones. Sí. Porque esa era la fuente laboral forma, y ahí había inclusive y era lo que había. Y eso hace comprender las lealtades. Sí, claro. Sí. Porque el soldado que... Ahora, hay una discusión viejísima, pero que también hay que meter a Duarte, porque es que Duarte que lo lleva a ellos y ellos entran cosas. Ahora, ¿por qué Mella? ¿Por qué Mella? Porque Mella era de la clase media alta dominicana, ¿verdad? De lo que era en esa época la ciudad de Santo Domingo. ¿Y a qué se dedicaba Mella? A los negocios del corte de madera y los negocios de tierra y eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Quién era el abogado que hacía legal eso? Sánchez. No. Don Tomás Bobadilla y Briones. Que tenía la experiencia. Por eso que yo digo que el puente para que los conservadores entren a la independencia, ¿verdad? Es el manifiesto del 16 de enero. Sí. Pero ¿por dónde llegó el manifiesto del 16 de enero? Ahora, ¿cuándo llega el ejército? Lo que le iba a decir es que Santana, y es la discusión, proclamó la independencia el 26
de febrero en el Ceibo. Y hay que comprender el por qué. Ese era el asiento de su poder. Porque otra cosa que no se sabe es que Santana no nació en el Ceibo. Santana nació en Hincha y huyéndole a la barbarie y a la matanza de los mulatos y los blancos, ¿verdad? En Haití. Yo fui a Hincha. Sí. Allá donde nació. Sí. Nació. Y entonces, Pertenece fíjate, pero era de nosotros. Se desarrolló y era el heredero de su padre, que también había participado en la guerra de Reconquista, también en el Ceibo. Es más, la cabeza de Ferrán, que fue decapitado en la cañada de Guayquía, el capitán de caballería que hizo eso se llamó Pedro Santana Padre. Wow. También hay que decirlo que no se la cortó vivo. Él encontró el cadáver de él porque él se suicidó al ver la derrota de Palo Hincado, ¿verdad? Entonces, lo más interesante del caso es que ese ejército abigarrado, que era el compromiso de Santana con Duarte, llega a la ciudad de Santo Domingo. También se discute la fecha, pero finalmente yo creo que fue el 7 de marzo. Dentro de unos días se cumple el aniversario, ¿verdad? Y entonces el gobierno, presidido por don Tomás Bobadilla y Brioni, porque eso es otra cosa. Fíjate un detalle interesante. El que es declarado presidente de la Junta gubernativa es el señor Francisco del Rosario Sánchez, el padre uno de los padres de la patria. Pero a los 2 días ponen al viejo. Digo viejo, vuelvo y te repito. A Bobadilla. A Bobadilla. ¿Por qué? Porque es el hombre que conoce el manejo del Estado. Y el culebrero. Pero ahí comenzó el problema. Esa división que él llama. Porque para Bobadilla, y quiero decirte que eso que tú mencionaste del partido es en 3 pasos. Lo primero que funda Juan Pablo Duarte aquí es la Filantrópica. Para llevar el mensaje revolucionario mediante obras de teatro y también la dramática. La dramática primero y la filantrópica después. Y entonces, después surge la Trinitaria, que es una expresión política ya de Duarte, pero yo me iría más lejos. La Trinitaria, vista a la luz de hoy, no era simplemente un partido político. No era un partido político, era más que eso. Es más que eso, porque es aventurado hablar de partido en esa época. Pero realmente era una corriente filosófica. No, filosófica, no. Si fuera hoy, fuera vista como una organización terrorista. ¿Tú sabes por qué? Porque era eminentemente subversiva. Y además otra cosa que es bueno decir aquí, Duarte nunca pensó que esto se podía hacer por la buena. Siempre pensó que era por la mala. Por eso Juan Pablo Duarte, cuando muere su padre, le escribe a su familia, porque era una familia acomodada. Le dice, vendan todo lo que dejó papá. Y todo eso, compren armas. No dice que compran libros, porque la gente ha querido pintar a Duarte simplemente como un idealista. Así es. Entonces él nunca pensó en eso. Y por eso no simplemente hizo el servicio militar obligatorio, que fue una de las primeras medidas que impusieron los haitianos aquí en el 22. Y qué bueno, porque afilaron cuchillo para su garganta. Nosotros tenemos, por la poesía, tenemos la idea de que todo fue improvisación, que tocado por el numen de la independencia, de la libertad, entonces un individuo corriente fue y le dio fuego a los cañones de Santiago y se convirtieron en grandes tácticos. No, eso no es verdad. Yo no he encontrado uno improvisado. Todos los que yo he encontrado tenían formación militar, ¿verdad? ¿Dónde se formaron? En la Guardia Nacional Haitiana. Por eso yo digo que afilaron cuchillos para su propia garganta. Perdón, general. Se nos está acabando el tiempo y entonces, sí, porque para hablar de la independencia y del origen de nosotros necesitamos más de un programa. Claro. Pero yo no quiero, voy a darle la palabra a Yarit para que responda brevemente, porque yo quiero tocar el tema internacional antes de que termine. Yo tengo una preguntita también. No, dale la tuya primero. Mira, yo estuve leyendo una sentencia que está en un libro del historiador Noel, no sé si usted lo conoce, que habla del asesinato de María Trinidad Sánchez. En esa sentencia se dice que fue una conspiración, que fue un tribunal militar el que decidió la muerte
de María Trinidad Sánchez. Muchos culpan a Santana, que No, fue no, el que muchos avaló culpan a todo Santana, eso. no. Lo que pasa es, fíjate, eso es un hecho. Pero ahí leo mucho como que se le culpa indirectamente No, a no, Pero también Bobadilla. al centinela de la frontera No, no, también. no, lo- mira. Y el rol de la mujer dominicana Esa- en la independencia fíjate, también. La perversidad y la atrocidad viene desde que a María Trinidad Sánchez Que fue un 27 de la febrero. fusilaron en el primer aniversario Así es. de la independencia. Pero eso nos lleva a visualizar el quilate del liderazgo de Juan Pablo Duarte. Porque tú sabes en qué año o en qué época votó la mujer por primera vez en la República Dominicana. Creo que fue en los años 40 o en los años 30. 42. En el siglo XX. En el siglo XX. 42 Entonces, con la tú dices invasión María yanqui. Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Baltasara de los Reyes, Juana Saltitopa en el Cibao. Ajá. ¿Qué era una mujer? ¿Qué era, cómo se consideraba la mujer en el siglo XIX? Era consagrado a su casa, metido en su casa, engordando gallinas, cocinando y criando muchachos. Pero en este caso, ¿verdad? Pero en ese En caso, este caso, la mujer, por esto hablo del liderazgo de Duarte, que una mujer fuera, no solamente que conociera la idea, hay que mencionar también a Chepita Arias, de donde viene el asunto del hijo de Machepa. De Machepa. Sí, hay que considerar eso. ¿Tú sabes lo que significa eso? María Trinidad Sánchez no era simplemente la tía de Francisco de Rosario Sánchez. No, era una mujer militante, comprometida políticamente. Y desde que las cosas tomaron el sesgo después del contragolpe de julio de 1844, resulta que esa mujer pagó eso con su vida, porque no dejó nunca de ser fiel a las ideas de Juan Pablo Duarte. Es igual otra cosa también. Fíjate lo que es la discriminación. Todo el mundo, hasta hoy, que yo vi una animación por ahí Sí, muy una apropiada. animación 3D. Sí, ¿se cree que María Trinidad Sánchez era una vieja? No, era una mujer joven. era joven. En la flor de su vida, ¿verdad? Y entonces esa mujer estaba comprometida políticamente. Y no solamente ella. Por eso Concepción Bona. Concepción Bona, Baltasara de los Reyes y muchas otras, Sí. ¿verdad? Que seguían, los hombres estaban dispuestos a seguir hasta la muerte a Juan Pablo Duarte. Y muchos de ellos pagaron con su vida eso en la dictadura de Santana. Pero otras, ¿verdad? No fue así. Otros no fueron así. Mujeres que estaban tan comprometidas como María Trinidad Sánchez, que es un caso excepcional. Para volver a meter la poesía de los hechos, Eso es así. ¿Tú sabes lo que pasó? Que cuando fueron, para que tú veas el talante de esa mujer, Ay, sí. cuando iba a ser fusilada, que le pidieron un deseo. ¿Tú sabes cuál fue el deseo de ella? Que le amarraran el vestido con una cosa para que cuando cayera fulminada no se le vieran Nada. sus intimidades, ¿verdad? Sus partes pudendas. Óyeme, y nada de lloriqueo, ni nada por el estilo. De Ella carácter. acudió a eso. Tremenda. Usted hablaba de mujer muy la valiente. poesía y brevemente me gustaría saber, como también usted es poeta, cuál es su estrofa favorita del himno nacional, que el himno nacional de República Dominicana está considerado entre los más hermosos y con muchas referencias militares. Mira, hay varias estrofas, ¿verdad? Pero yo te voy a decir una cosa, que también no se ha dicho lo suficiente del himno nacional, del himno de Proudhon, de Reyes y Proudhon. Exacto. Porque el primer himno no fue ese. Ahí, El primer fue el de Alfonseca, ¿verdad? Y en su primera estrofa decía, volad españoles, volad a la lid, tomad por divisa, vencer o morir. Ese era de un coronel del ejército que se llamaba Alfonseca. Fue el primer himno, ¿verdad? Después caímos en otros himnos y después finalmente el himno nacional. Pero hay una característica que la gente no ha mencionado, o que se menciona poco, y es sencillamente que ahí está la historia nacional. exacto. Y no solamente una historia del cuento, De ¿verdad? los la hechos narración, históricos. sino el análisis histórico. Mira, hay que es tremendo, que alcanza a varios autócratas dominicanos,
¿verdad? Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar. De la guerra se vio en Capotillo. La bandera de fuego. Infernal. Y el principio del himno. Y hay una categorización. Fíjate que él nos dice, quizás por un asunto de rima. Ahí le iba a preguntar. Dominicano. ¿Por qué Habla no de dice quisqueyano, dominicano? que es la lengua original. Exacto. O sea, que es el nombre de los tres que le dije, el original. Es uno de los signos que no menciona el nombre de su país. Pero sino que quisqueyano. uno de los nombres. Sí, menciona uno de los nombres. Pero también hay una categoría. Hay una categoría moral ahí. Sí. ¿Tú sabes cuál es? ¿Eh? Y hay que ver en la época que fue escrito el himno nacional, el de Reyes y Proudhon. Y es que apela a la nobleza de la raza taína, ¿verdad? Sin decirlo, con el nombre de quisqueyano, pero también a su carácter indómito, ¿verdad? Indómito y bravo. Que Isidolo y Ardid les pusieron. De un extraño señor al desdén. Las carreras. Beler, Campo fueron. ¿Verdad? Escúchame, para meter una cuña ahí. Es que se nos va el tiempo. Tú sabes que cuando... Es que no quiero que se vaya así. Que cuando Trujillo tuvo que afrontar un problema con el asunto del himno, pero anterior a Trujillo, lo que te estoy diciendo fue anterior a Trujillo. Cuando el himno comenzó un presidente que la inexistencia del himno nacional, le tocaban una marcha de un circo. Y el presidente, creo que fue Borda, que dijo, mire, a mí no me vuelve a tocar eso, que yo no soy ningún bufón ni ningún... Pero, ¿tú sabes cuál fue? Y ahí vemos el dilema del dominicano, el de hoy. ¿Tú sabes lo que pasó? Que resulta que hay una estrofa del himno que dice, donde el genio de Duarte y Sánchez, hacer libre morir. Bueno, la familia Mella y los mellistas hicieron un escándalo con eso. Entonces fueron donde el mandatario, no estoy seguro que fuera Trujillo, pero le dijeron que había que meter a su familiar, y entonces le explicaron que por la rima no se podía. Y entonces creo que fue una señora familiar de Mella que dijo, que no se puede. Donde el genio de Duarte, de Sánchez y de Mella. O sea que... sí o sí. Mira, nos quedan 5 minutos apenas. Sí. Es muy poco tiempo, porque es un tema internacional de geopolítica, de lo que usted sabe tanto como lo que nos ha dicho de historia. El presidente Trump, todas las medidas que ha tomado, 300 y pico de decretos, aquí se llaman decretos, los aranceles, la guerra de los aranceles, ese acercamiento con Putin. ¿Cómo usted visualiza el panorama mundial? Bueno, yo me place conversar eso aquí contigo, porque tuviste el mérito. Creo que había comenzado la guerra de Irak. La guerra... Perdón, no lo diga usted. Ese señor, yo lo llevé a dar una conferencia a Santiago, empezando la guerra. Sí. Y él desmontó la tesis temprano de que esa guerra no es verdad que Ucrania se la va a ganar a Rusia. Y el tiempo le ha dado la razón. Sí, lo recuerdo. Claro. Y no solamente eso. Discúlpeme por por el desliz, que no pero además te dije, y le dije a los asistentes ahí, pero sobre todo a ti, frente a otros destacados panelistas, yo te dije que esto no era la Tercera Guerra Mundial, que esta era la continuación de la Guerra Fría, y te dije también que iba a ser una guerra larga, de desgaste, típica de la Guerra Fría. Bueno, pero fíjate, yo pienso que enfocándonos por ahí, lo primero es que nosotros sufrimos, pero no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de los intelectuales y los políticos dominicanos, de querer traspolar la política norteamericana a la política dominicana, como si fuera la misma cosa, y no es así. También yo pequé de eso hasta que estudié y viví en los Estados Unidos, por unas razones diplomáticas. Y entonces, no es igual. No es igual. Pero sí hay una cosa que debe ser igual aquí o allá. El poder que tiene un gobierno. Estamos hablando de interpretación, de ejecución de las leyes. La voluntad política. Tiene que ser el resultado, o casi siempre lo es, el resultado de su éxito electoral. Sí. En cifra.
¿verdad? Vamos a llamar, el poder fáctico se emite de ahí. Las de las leyes son las de las leyes, de la Constitución de la República. Entonces, mira, yo pienso que lo que pasó en los Estados Unidos en las elecciones, yo creo que el Partido Demócrata tiene que someterse a un proceso de revisión total. Lo estuvimos hablando. Porque en términos reales, Trump lo ganó todo. Y peor aún, ganó en sectores y en estamentos que eran, y en localidades que eran tradicionalmente demócratas. ¿Me entiendes? Y entonces, fíjate, él está indudablemente, porque no puede mucho la personalidad, porque la personalidad para atribuirle cosas, ¿verdad? Sí. Yo creo que él debe tener asesores, y asesores buenos, producto de su triunfo electoral, de ese trabajo. Yo pienso que él está usando esa prerrogativa, ¿verdad? Esa prerrogativa. Y eso te lo da el margen en que él hace cosas, todas esas, que no son propias, no son apropiadas de acuerdo a la realidad consuetudinaria, cosas que no se hace, que no se solían hacer. Pero fíjate que hasta ahora no hay ninguna violación a las leyes. Ninguna. Y de ahí se deriva el asunto que te estoy expresando. ¿Cuántos cargos tenía Trump cuando ganó las elecciones? ¿Cuántos de esos cargos él salió condenado? Sin embargo, fíjate la imagen, fíjate cómo el poder, el triunfo electoral, la magnitud, no solamente borra, sino que fueron un proceso, que fueron sobreseídos los casos, ¿me entiendes? Entonces, yo no digo que él tiene que manejarse con pedir la sensatez a... Sí. Por ejemplo, te voy a poner un caso de ese hecho que yo te estoy expresando. Hasta hace muy poco, creo que fue en los años 70, si no me equivoco, aquello de que los presidentes norteamericanos no podían ir a un tercer periodo, no estaba escrito en ningún sitio. Ahora hay una enmienda a partir de los años 76, no recuerdo bien la fecha. Pero déjame decirte una cosa, que ahí viene el ejemplo. Al primero que se le propuso que aceptara un tercer periodo fue al fundador, a George Washington, y él dijo que no, que eso era negativo totalmente. Eso te demuestra a ti que Washington no tenía una gota de sangre dominicana, ni diferencia alguna, ¿verdad? Dijo que no. Y propuso a Adams, al presidente Adams. Y a partir de ahí, como lo consuetudinario, que es lo que te digo, que hay que saber diferenciar de lo que es legal y lo que es consuetudinario, esas normas. Entonces, a partir de ahí nadie se le ocurrió un tercer periodo, a nadie. El único fue el presidente Roosevelt, por razones de la guerra. Sí, de la guerra, Segunda Guerra. Y murió en el ejercicio de ese periodo. Pero yo te digo a ti, ahora es legal, pero hay que ver muy bien de que sobre la guerra de Ucrania y Rusia, yo pienso, y eso se ha dicho inclusive en las acusaciones que se le hicieron, uno de los logros de Trump va a ser acabar la guerra. Sí. Ya va por ese camino. Es que las condiciones están dadas para eso. Creo que ahora... Y él se da cuenta. Claro, y ya le está funcionando la estrategia. No, y fíjate, hay un que también es consuetudinario. Fíjate un detalle interesante. En la historia norteamericana, no estoy hablando de Trump, pero también de Trump porque pasó igual. En la historia norteamericana, que es una historia diferente a lo que la gente se cree, es una historia guerrera. Sí. Desde la Revolución Norteamericana hasta nuestros días, pasando por la Guerra Fría. Te voy a decir una cosa. Ningún republicano ha iniciado una guerra. Es verdad. Y los demócratas hay que... Eso es lo consuetudinario. Salvo el padre de los derechos civiles, que es Abraham Lincoln, que la gente se cree, claro está, y fue uno de los promotores del liberalismo, que era demócrata, era conservador. Después todos han iniciado, oye bien, no es que no han librado guerra, es que han iniciado una guerra. El antecedente de Trump es que en sus 4 años, Trump se reunió con el señor de Corea, ¿verdad? Y llegó a Venecia con él.
tuvo relaciones con China, ¿verdad? Agradables. Tenía, y con Putin. Sí. Entonces, fíjate, hay un... Es indescifrable. Es un elemento que tiene que ver mucho con la geopolítica también. Sí. Ahora mismo, lo que está haciendo Trump es marcharle a la Unión Europea, ¿verdad? En términos fundamentalmente militares. Por ejemplo, él ha hecho amago ya de que se va a salir de la OTAN, sí. porque los Estados Unidos están financiando ellos y otros. Y ojo, muy reciente, en Alemania acaban de ganar los demócratas cristianos. Ay, sí. Que es una expresión no de la extrema derecha, pero de derecha. De derecha. La posición de Francia, yo la diría dubitativa. Sí, bueno, general, nosotros quisiéramos seguir profundizando este y otros temas, de verdad, pero ya el tiempo, mírelo ahí, se nos ha ido. Usted es un catedrático en cada uno de los temas que nosotros queremos. Sí, pero también tú tienes que reconocer que yo hablo más que un radio. Que bueno, tengo el vicio de la palabra. Sí, pero habla con fundamento y con... ¿Trato o trato? No. Así es que de verdad lamento mucho que el tiempo se nos haya ido, ¿verdad? Siempre pasa. Sí. Recordarle a nuestra audiencia que pueden ver nuestro contenido a través de nuestra plataforma de YouTube, Recenas TV. Activen la campanita, denle like y comenten. Así mismo. Y también yo, lo último, reclamar. Ajá. Porque para mí es muy conveniente la salida de mi último libro. Ay, sí. Ay, la salida del libro. Sí, Cuentos de guardia. Cuentos de guardia. Déjame ver, préstamelo. Ven. Cuentos de guardia, señores, vamos a promover aquí. Claro. Del más reciente. El más reciente, de un hombre prolífero en libros. Cuentos de guardia. Y decirle vayan a ver los libros. Que no son mis memorias, pero son realmente estampas de mi carrera militar desde mi ingreso hasta el ministerio. Interesante. Adquiéranlo encuesta dentro del libro. Así que muchas gracias, general. Gracias a ustedes como cada fin de semana, ¿verdad? Porque esto sigue, Yarit, y siempre le exhortamos a portarse bien, Rafael, ¿verdad? Sí, si no nos llaman, si se van a porque si se portan mal, deben asumir las consecuencias. Y hoy tuvimos un general que así lo sabe. Sí, es así.